la manera como nosotros vivamos el Evangelio. Y eso está escrito en la Biblia y son mandatos. Y la Biblia se cumple, hermano, tanto para usted como para mí, porque Dios no hace acepción de personas. Hoy muy poco se predica, hermano, acerca de cómo arrebatar las bendiciones del cielo. Hay un método, hay un solo mecanismo para que usted y yo podamos ser bendecidos, y es a través de la obediencia. Pero ¿la obediencia a quién? A Dios, hermano. A veces somos obedientes al hombre, pero somos desobedientes al Dios que nos llamó, y no entendemos el propósito de Dios, sino es hasta que nos sumergimos en la palabra de Dios y logramos entender dónde están los errores. Porque ¿quién mejor para corregirnos que la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que es medicina a nuestros huesos, hermano. Y en la antigüedad hubieron profetas, y hoy en día siguen habiendo profetas en la gracia, hermano, solo que hay una gran diferencia. Los profetas en la antigüedad, hermano, el Espíritu posaba en ellos, o venía e iba dependiendo del profeta, pero no era cualquier profeta, era el profeta de turno, era el profeta que Dios escogiera y señalara y marcara en ese tiempo. Hoy en día usted y yo tenemos una gran ventaja, que el Espíritu Santo debería morar en nosotros, debería posar en nosotros. En la antigüedad no. En la antigüedad el pueblo necesitaba de alguien quien le hablara acerca de la palabra y que le escudriñara y que les mostrara cuál era el camino verdadero de Dios. Si nadie enseñaba, ellos no alcanzaban el entendimiento. Hoy usted tiene la mejor guía, tiene la mejor ayuda, y se llama el Espíritu Santo de Dios, el cual fue derramado en vosotros para llevarnos a toda verdad. Entonces su guía y mi guía es el Espíritu Santo. Que haya líderes, gloria a Dios, Dios bendiga a los líderes, pero su guía tiene que ser el Espíritu Santo del Señor. Entonces vamos a estar hablando en esta hermosa noche, hermano, acerca de un profeta en la antigüedad llamado Eliseo. Y yo quiero que se esté ubicando en el capítulo 4, verso 8. Y vamos a leer allí, hacemos una oración y luego hacemos un poco de lo que es el bosquejo de este profeta y cómo la gente que no le hizo guerra a Eliseo fue bendecida. Porque ¿sabe por qué hoy en día hay tanto pueblo pasando trabajo? Porque andan persiguiendo a los profetas, porque andan apedrando a los profetas. Y la Biblia es clara, dice que si aún un vaso de agua que le den a un profeta de Dios, recibirán recompensa. Amén. Pero si usted le da una pedra a un profeta, téngalo por seguro que le va a caer la roca de Cristo encima. Porque nadie queda libre si se llena las manos de sangre de un ungido del Señor. Y esto lo conocía David. David no tocó a Saúl porque dijo: líbreme Jehová de yo tocar a un ungido de Dios. Hacían de choreto. Dios llama a sus ministros, Dios corrige a sus ministros, pero es Dios. Ay de aquel que toca un llamado de Dios y un hijo de Dios que Dios ha llamado con propósito. Eso sí, Dios no nos alcahuetea, nos da duro. Y eso lo digo yo con experiencia. Dios me ha hecho una revolcada a mí, pero bueno, que yo le digo: ay, Señor, perdóname. Pero Él me dice: a ti te corrijo yo, cabezón. Pero ¿dónde me meteré yo, hermano, que Dios no me vea? Gloria a Dios. ¿Dónde se meterá usted que Dios no le vea? Porque celoso es Dios con sus hijos, hermano. Estamos allí ubicados. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8. Vamos a hablar acerca de Eliseo y una mujer llamada la Sunamita. Una mujer que tenía todo, hermano, físicamente, tenía posesión, tenía un esposo, gozaba de dinero. Pero yo siempre he creído que los encuentros de Dios, hermano, es porque Dios quiere librar. Eliseo fue a donde la viuda y le advirtió, porque cuando Dios ve que viene un peligro y usted es obediente a Dios y es fiel a Dios, Dios le va a librar del problema que ha de venir sobre el mundo. Pero hay que ser obediente al Señor. ¿Estamos allí ubicados? Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8 en adelante, y leemos palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Dice así:
Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Vamos a hacer la oración. Amén. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche por el privilegio, Señor, que me permites una vez más estar montado en tu mesa santa. Señor, te pido, Espíritu Santo, perdón si he podido hacer algo que pueda contristarte. Te pido perdón, Padre, en el nombre de Jesús. Así como dice tu palabra, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos agreden, nos ofenden, Señor, tenemos la seguridad plena de que nuestro Padre nos perdona en el cielo. Te pido, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender los misterios que están en tu palabra reservados para tus hijos e hijas. Señor, que estamos presentes en esta hermosa noche, que hemos venido con corazón dispuesto a aprender cada día más de tu palabra y de tu voluntad, para que así seamos aprobados delante de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Puede tomar asiento, hermano, hermana, ¿verdad? En esta hermosa noche. Antes de entrar a la tsunamita, ¿qué será lo que vio la tsunamita en este hombre llamado Eliseo? Antes de Eliseo, hermano, había un hombre, un profeta, que la gente le tenía miedo. ¿Y cómo no le iban a tener miedo si este hombre se guardaba para Dios? Un hombre llamado Elías, profeta mayor, un hombre que logró pelear con 850 falsos profetas y Dios le dio la victoria, y luego dice que él decapitó o degolló a estos 850 profetas. Pero hermano, siempre he pensado y he creído que en nuestra naturaleza humana, cuando viene una persecución o cuando viene algo de jerarquía, siempre vamos a tener un poquito de temor. Este hombre había visto la gloria de Dios y había visto el poder manifestado de Dios, pero cuando dice que Jezabel oyó que Elías había hecho tan grande hazaña, le juró que lo perseguiría y que lo degollaría, y este hombre salió huyendo. Y la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos es: ¿por qué después que Dios nos usa en tan grande hazaña tenemos que salir corriendo a una cueva? Usted sabe la hazaña que Dios hizo a través de este hombre llamado Elías, hermano. Wow, fue algo, ¿verdad?, apoteósico. El pueblo se volvió a Dios porque el pueblo adoraba a los Baales, porque había un rey malo. Yo siempre he dicho que para que una nación sea castigada por Dios, siempre la cabeza tiene que andar mal, porque por medio de la cabeza, cuando anda bien, entra la bendición, pero si la cabeza anda mal, entra la maldición. Y este rey, ¿verdad?, llamado Acab, dice que él se casó con una mujer sidonia llamada Jezabel. Acab, siendo judío y siendo rey de los judíos, dice que llegó y tomó en poco las palabras de Dios y se unió a un yugo desigual. Entonces el pueblo empezó a recibir, hermano, una sequía de tal manera que Elías profetiza y cierra el cielo por 3 años y medio. Y allí le agarraron idea al profeta. Este profeta fue perseguido, pero luego usted ve que este mismo profeta, hermano, le profetiza también a una viuda y Dios lo usa, y aquella viuda recibió bendición de Dios, porque si hay algo que tiene Dios y sigue manteniendo, es que los profetas aquí en la tierra siguen siendo la boca de Dios para traer bendición o para amonestar pecados. Esos son los profetas verdaderos de Dios que se guardan para Dios. Usted ve, hermano, y notamos que cuando este hombre se va a la cueva, dice que llegó Dios y se le presenta
Y el hombre esperaba en un torbellino. Quizá Elías estaba acostumbrado a ver a un Dios violento que se movía en la fuerza, pero Dios quiso sorprenderle y le sorprendió porque llegó en un sonido apacible, en una brisa suave, donde el profeta menos pensó que vendría Dios. Ahí se le presentó Jehová y lo mandó a salir de allí. Y cuando llega Dios y le dice a Elías por su cobardía, bueno, ahora me preparas a Eliseo. Dios le da la orden y le dice, bueno, Elías, termina de hacer el trabajo, come y bebe, largo camino te espera, pero ahora necesito que tú me prepares a alguien que te va a suceder a ti. Y es cuando dice que Elías empezaba a ir a las ciudades y los profetas o los hijos de los profetas seguían a Elías porque todos ellos sabían que Elías iba a ser arrebatado en un carro de fuego. Y Eliseo no estaba pendiente de eso, hermano. Yo quiero que usted note algo, que a veces cuando usted no anda pendiente de posición ni de cargo, Dios le sorprende. Pero aquellos 50 hijos de profeta en cada ciudad querían la bendición de Elías, querían arrebatar lo que tenía Elías, pero no es de quien quiere, sino a quien Dios se lo da. Amén. Qué tremendo. Eliseo estaba ahora con una junta de bueyes trabajando la agricultura, hermano. Y dice que pasó el profeta Elías y le tiró el manto y lo tocó y le dijo, sígueme. Y este hombre entendió que lo que estaba haciendo el profeta de turno, el profeta que la gente le tenía miedo, era que le estaba diciendo, sígueme, porque después que yo sea arrebatado, mi bendición vendrá sobre ti. Y este hombre entendió el llamado, dice que mató los bueyes, dio de comer, rompió, ¿verdad? La cuestión donde él trabajaba. Esto quiere decir que el hombre renunció a su posesión en la tierra, renunció a la parte de trabajar laboralmente y entendió que el llamado de Dios era mejor y renunció a sus beneficios y se fue tras el profeta por la bendición de Dios. Hoy en día, hermano, mucha gente quiere gloria, pero los servicios llegan tarde. Mucha gente quiere ser usado por Dios, pero no venimos a los servicios. Tenemos en poco las cosas de Dios. ¿Y cómo Dios se va a manifestar y Dios nos va a usar si tenemos las cosas de Dios en poco? Dios dice que Él honra a los que le honran. Eliseo demostró que dejó todo porque sabía que Elías no era cualquier profeta. Y este hombre fue adiestrado. Y dice que en cada ciudad que iban, los hijos de los profetas le decían a Eliseo, sabe que tu Señor te será quitado. Y él decía, yo sé que el Señor lo alzará y lo levantará. Y usted conoce la historia, hermano. Luego que Elías fue subido, ¿verdad? Porque Elías, si hay algo que tiene Dios, es que Dios le paga al que trabaja en la obra. El profeta Eliseo había servido como mano derecha a Elías, y Elías, en el momento que él va a ser quitado, en la conversación le dice, Eliseo, me has servido por un largo tiempo, ¿cuánto te debo? ¿Qué quieres tú que yo haga antes de que yo sea levantado? Y Eliseo, que era vivo, le dijo, yo soy primogénito de los profetas, soy el que ando contigo para arriba y para abajo. Yo no quiero dinero, no quiero moneda, no quiero posesión, porque eso lo dejé yo cuando tú me llamaste. Yo quiero una porción del Espíritu que está sobre ti. Yo quiero ver cómo desciende el fuego del cielo. Yo quiero ver el respaldo de ese Dios maravilloso. Y Elías le dijo, oye, Eliseo, estás exigente, cosa dura pides, me pides algo que yo no te puedo dar, pero si vienes cuando yo sea levantado, entonces se te hará como tú dices. Gloria a Dios. ¿Y qué entiendo yo ahí, hermano? Que no es lo que nosotros queramos darle al hombre, es lo que Dios quiera. El profeta le dijo a Eliseo, lo que tú me pides yo no te lo puedo dar, eso no depende de mí, eso depende del Dios, del Padre de las luces. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y fue levantado, hermano. Y dice que Eliseo vio los carros de fuego. Y mucha gente dice que fue llevado en un carro de fuego. No, la escritura dice que el carro de fuego fue para separar a Elías de Eliseo, porque no había manera de llevarse a Elías y Eliseo se le fuera pegado. Iban ahí los dos. Y Dios manda un carro de fuego y lo separa, y en el momento en que Dios separa a Elías de Eliseo en el espíritu, dice que vino un torbellino y lo alzó. Y cayó el manto y Eliseo lo vio y lo agarró.
¿Y qué fue lo primero que dijo Eliseo? Bueno, yo voy a probar si es verdad lo que me dijo el profeta, porque cuando iban para allá a buscar en la parte donde él iba a ser levantado, lo que Eliseo veía era lo que hacía Elías, y Elías dice que golpeó el río y el río se abrió, que él golpeó las aguas con el manto y el agua se abrió. Cuando él agarró el manto y se regresó, dijo, no, yo voy a golpear el agua también para ver si es verdad que se va a abrir el agua. Y el primer milagro que él hace fue imitar a su líder y golpeó las aguas y las aguas se abrieron. Qué tremendo, hermano. Que cuando Dios nos dé algo sea porque Él quiso dárnosla y no porque nosotros lo envidiemos. Mire, yo estoy seguro que Eliseo ni quería la bendición porque ni sabía que era para él, pero cuando recibe el llamado, Dios le hace el llamado, él sirvió a Elías y lo sirvió sin algún interés. Fue Dios quien decidió que se llevaría al profeta de turno. Entonces, hermano, en el Señor nosotros tenemos que aprender que todo tiene un tiempo, que hoy estamos abajo, pero mañana estaremos arriba. ¿Sí me entiende? Que antes de ser primero hay que aprender a ser buen segundo. Porque usted no puede ser un buen primero si cuando era segundo andaba metiéndole el pie a los demás. Nunca va a alcanzar una posición de parte de Dios si vivimos metiéndole el pie al que va delante de nosotros. Esta carrera, hermano, es con paciencia. Y la idea es que todos lleguemos al final y que todos seamos salvos. Pero siempre hay vivo en la carrera, ¿verdad que sí? En esta carrera siempre van a haber vivarachos. Y entonces, hermano, nosotros tenemos que entender algo. Luego, después que Eliseo recibe aquella porción, hermano, de la bendición profética, del manto profético, dice que cuando salieron 42 jóvenes y empezaron a burlarse de Eliseo, a decirle, sube calvo, y dice que Eliseo los maldijo. No hay nada más peligroso que un nuevo con poder del cielo. ¿Usted sabe qué cae? La maldición de un verdadero profeta. Estamos hablando de verdadero porque hay bastante falso. Pero el verdadero profeta le lanza usted una maldición y téngalo por seguro que le va a caer. Entonces, mire, yo soy de los que digo, yo cuando veo un verdadero hijo de Dios, yo ni lo irrito. No vaya a ser que se irrite y me maldiga. ¿Sí me entiende? Por eso Dios dijo que cuando le daba el poder de atar y desatar, que de toda palabra ociosa rendiríamos cuenta. Sí, porque es algo espiritual. Cuando hay un liderazgo, hermano, y usted habla mal del líder, el líder ande bien o ande mal, si lo maldice le caerá la maldición. ¿Sí me entiende? Pero Dios después nos pedirá cuenta por lo que nos sale de nuestros labios. El anciano Santiago dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Jesús dijo, bendigan a los que lo maldicen. No maldigáis, no habléis mal. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Mientras más jerarquía, más responsabilidad del cielo. Y Eliseo estaba metido en problemas, mató 42 jóvenes porque estaba nuevo en el ministerio. Y a veces cuando se está nuevo en el ministerio se mata a la gente sin querer, ¿verdad? Se mata a la gente porque uno con la boca, uno mata a la gente. La Biblia dice, Santiago, que cualquiera que hable mal de su hermano es homicida porque con la lengua se mata o no se mata a la gente. Cuando hablamos mal de gente y le destrozamos el testimonio, ¿usted cree que allá arriba en el cielo no nos están viendo? ¿Y cómo entraremos en el santuario si tenemos las manos llenas de sangre? ¿Quién entrará en el santuario? El limpio de mano y el de corazón puro. Pero a Dios no podemos engañarle, hermano. Entonces la presencia de Dios se derramará sobre los santos y sobre los puros, sobre los que se guardan para Dios. Estos profetas tenían que guardarse, si no, no recibirían la bendición de Dios. Luego, hermano, que Eliseo viene, empezamos a notar que Eliseo empezó a hacer milagros igual como lo hizo Elías, pero lo hacía doble. Y llega el momento donde el profeta, hermano, ya había resonado de que la unción, la doble porción de Elías, si Elías fue famoso, Eliseo fue famoso 2 veces. Y esta mujer escuchó la historia.
Esta mujer donde nosotros leímos, hermano, la tsunamita, dice que era una mujer pudiente, o sea, era una mujer que tenía buenos recursos. Israel iba a entrar en una condición, hermano, por desobediencia de 7 años de sequía. Iban a ser rodeados y no podían salir de allí, del sitio donde el profeta señalara. Pero esta mujer, sin saberlo, por tener un corazón puro, agradecido a Dios, Dios la guardó de todo el mal que habría de venir. Y esta mujer, hermano, dice que cada vez que el profeta venía, ella le ofrecía y le rogaba, hermano, para que este profeta viniera a su casa y comiera. Si usted supiera la bendición que es cuando viene alguien invitado, un ministro de Dios, y usted lo invita a su casa a almorzar. Eso me lo enseñaron a mí de nuevo creyente. En la iglesia donde yo estaba se peleaban porque a veces venía un ministro a predicar 6 días, 7 días y habíamos como 40, 50 hermanos y nos peleábamos. No, hermano, hoy se va para mi casa. No, almuerza en mi casa y cena en la mía. Esos hermanos se sentían contentos y decían, oye, pero es que esta gente, ¿verdad? Quieren bendecirme. Hasta se peleaban por darle el vaso de agua porque aprendieron a ganarse las bendiciones. Y decía, cualquiera que le dé un vaso de agua a uno de los profetas, recompensa de profeta tendrá. Hoy en día preguntamos, ¿qué pasó con los buenos hospedadores? ¿Dónde está esa gente que hospeda a los ministros del Señor para que los cielos se abran? Gloria a Dios. Si nos cuesta dar $1 para bendecir un ministro, ¿sí o no? Y así queremos bendición, usted se le va a secar la rodilla y va a vivir seco. Porque si usted siembra poquito, poquito va a recibir. Pero si usted siembra bastante, se le abrirán los cielos. Eso es rey, eso es palabra de reino, hermano. Eso lo dijo Jesús y lo dicen los profetas y lo dice la Biblia. Queremos recibir mucho, pero sembramos poco. Y esta mujer lo hacía desinteresadamente porque la mujer tenía, hermano, riquezas, era pudiente. Y luego le dice al esposo, mira, yo he notado, porque ¿cómo conoce usted a una persona si usted no le da hospedaje en su casa? Cuando usted conoce a una gente, cuando usted entabla una conversación con la persona. A veces nosotros nos hemos llevado estrellones, yo me he llevado estrellones. Yo he visto, por lo menos con mi hermano Pastor Edra, Dios lo bendiga, la primera vez que lo conocí, yo dije, este varón tiene cara de bravo. Sí, porque él tiene las cejas así, es como encarado. Pero cuando empecé a conocerlo y a tratar con él, dije, no, este hermano es dulce, es pura cara. Como también hemos visto gente que tiene una cara agradable y después que usted lo trata parecen pero un limón. Y usted dice, oye, las apariencias engañan. A veces el libro, hermano, por la portada presenta una cosa, pero cuando usted lo abre, usted dice otra cosa. No es lo que muestra la cara, es lo que muestran las acciones. Con el labio, con los labios, todo el mundo adora y lava y hace todo. ¿Cuánta gente en la iglesia no, con la boca no hacen todo? Pero el día que hay que trabajar no vienen. De boca fácil, de boca todo el mundo trabaja. La cuestión es probarlo estando en el lugar cuando se necesita. Eso es lo que el Señor ve. Y esta mujer, ¿verdad? Una mujer sabia, quizás le dice al esposo, mira, he notado que el profeta, las veces que lo hemos invitado a comer, el hombre me ha venido hablando de cosas del reino, hemos sido bendecidos. Si teníamos riqueza, ahora tenemos más. No porque nosotros seamos buenos, sino porque la bendición nos viene a nosotros cada vez que bendecimos al profeta de Dios, al Hijo de Dios. Dios, hermano, siempre nos va a pagar si lo hacemos desinteresadamente. Amén. Y esta mujer dijo, bueno, si nada más dándole comida somos bendecidos, ¿cómo será, mi amor, si le hacemos un cuartico, le ponemos una camita, le ponemos ahí su mesita y cada vez que ese varón ande por ahí, aquí está la casa? Pero en su casa no puede entrar cualquiera, hermano. Porque así como entra la bendición, también entra la maldición, ¿sabe? Y esta mujer sabía seleccionar. No le hizo el cuarto hasta que no conoció al profeta como era. Cuando conoció bien quién era, le dijo, no, sí, mi amor, vamos a hacer el cuarto, que el hombre es de bendición. A veces nosotros tenemos en maldición en la casa, porque los que llegan son cuervos a traernos malas presagios. ¿Usted sabe que, verdad, la hermana Milagro y yo, a una vez, verdad? Corrimos 4, 3, ¿verdad? De un solo golpe. Se nos paran y se van de aquí. Vámonos. Mano, no, se van de aquí. Aquí no se habla mal de líder ni se habla mal de nadie.
Si usted va a hablar mal de alguien, que la persona esté enfrente. Vámonos, vámonos, que esta casa es de bendición. Y eran líderes de la iglesia, ¿verdad, mamá? Un día no estaba yo, empezaron a hablarle mal de mí. Yo le dije, entonces se equivocaron, hablándole mal a mi mamá de mí. Y yo le dije, mamá, vamos a ser selectivos porque se nos cerró en un tiempo la pila, porque nosotros permitíamos que en la casa se hablara mal de los ministerios. Y eso se nos cerró, hermano, se nos cerró la bendición un tiempo. Cuando el Señor nos habló y nos dijo, ey, ¿qué están haciendo ustedes sentados en silla de escarnecedores? Ey, ¿qué están haciendo ustedes? Si andan bien o mal, no es asunto de ustedes. Son mis líderes y yo los corrijo. Aleluya. Y yo dije, no, Señor, listo, está bien. Le dije, mira, vamos a cerrar la maldición. Vamos a cerrarla porque mientras nosotros permitamos que en nuestros oídos lleguen runrunes, rumores y cuestiones, no vamos a ser bendecidos, porque así como se abre la ventana de los cielos, también se cierran. Y vemos aquí, hermano, que ¿qué pasó? Oye, le hacen la mesita, le hacen el cuarto, el profeta viene. El profeta no fue la primera vez que se quedó allí, en muchas oportunidades se quedó, pero así como Eliseo trabajó al lado de Elías, él tenía también un criado llamado Jesse. Y Jesse era su ayudante. Ahora vea la diferencia. Eliseo fue un buen ayudante, pero Jesse fue un mal ayudante, porque Jesse se le pegó la lepra de Amán. ¿Por qué? Porque era un hombre ambicioso y le gustaba el dinero. Y raíz de todos los males del amor al dinero, cosa que Eliseo no, porque Eliseo tenía posesiones y las dejó por servir a Dios. Hay gente que agarra el evangelio por comercio. ¿Usted no ha escuchado gente que dice, vamos, mira, vamos a hacer esto para que nos quede tanto? ¿Y las almas qué? Si las campañas se hacen es para las almas. ¿O no es así? Jesús siempre, hermano, dijo que el evangelio es gratuito. El evangelio no se puede cobrar. En lo que Dios vaya a hacer y lo que Dios vaya a bendecir, Él bendecirá, porque Dios tocará a quien tenga que tocar. Pero la prioridad, hermano, de un servicio es que las almas se arrepientan y pasen de las tinieblas a la luz admirable. Esto yo no lo digo por nosotros, pero yo que conozco gente en iglesias libres, hermano, hacen servicios grandes y lo primero que están sacando es cuenta, a ver cuánto le queda. ¿Y usted cree que Dios le agrada que agarren la palabra de Dios y agarren el evangelio para comercio? No les puede agradar, hermano. Y quizá los hombres engañamos, pero a Dios le somos manifiesto. Y vimos, hermano, que este profeta le dice a Jesse, mira, Jesse, ¿qué le podemos dar a esta mujer? Porque a la verdad dinero tiene esposo, está bien cómoda, le hará alguna falta, algo. Y Jesse, que era un poquito así como curioso, le dijo, algo le falta. ¿Sabe qué le falta? Un hijo. No puede tener hijo. Está casada, tiene todo, pero no tiene hijo. Y llegó Eliseo y la manda a llamar, hermano. Manda a llamar a la mujer, a la tsunamita, y le dice, el año que viene, más o menos por esta misma fecha, tú estarás dando a luz un hijo. A lo mejor la mujer diría, bueno, este es un hombre que tiene poder en la boca. Quizá creería, como a la vez no, pero lo cierto es que cuando pasó, hermano, el año por esa fecha, la mujer ya tenía el niño. ¿Y por qué tuvo el niño? Tuvo un milagro imposible. Quizá humanamente, dicen los estudiadores de aquel entonces en el pueblo de Israel, que la mujer cuando era estéril era considerada maldita, era considerada como pecadora. Esta mujer, hermano, quizá había perdido la esperanza, pero por ella servir a un siervo de Dios, dejó de ser estéril y empezó a producir, y dice que dio a luz un niño. La cuestión no termina allí, porque después pasaron unos años, Eliseo sigue andando con Jesse y dice que a aquella mujer se le muere aquella criatura. Aquel niño, hermano, quedó muerto y aquella mujer pudo haberse desesperado, quizás pudo haber dicho palabras de maldición, porque ¿cómo se sentiría usted y yo? Pongámonos en el zapato de la tsunamita, que Dios le dé algo pero luego se lo quite, que a lo mejor vendría una renegar contra Dios, ¿verdad? Y aquella mujer diría dentro de sí, bueno, yo no pedí hijo, ¿para qué me dieron un hijo si me lo iban a quitar? ¡Qué fuerte! Pudo ver que ella renegara, pero esta mujer ni siquiera le dijo nada a nadie. Dijo, no, yo voy a arreglar mi asunto con el profeta. Él llegó y me profetizó y me dio el muchacho, él sabrá por qué me lo quitó.
Y se fue, hermano, y dice que cuando aquella mujer iba en el camino, Eliseo la ve y le manda a Jesse y le dice, anda a ver que ahí viene la tsunamita. Y cuando aquella mujer viene, Jesse le pregunta, ¿qué tiene, mujer? ¿Qué te acontece? Y aquella mujer quizá con su corazón roto, hermano, aquella mujer quizá padeciendo y adolorida por la noticia de que su hijo estaba muerto, le dijo, no me pasa nada. Hay gente que tiene la vida de cuadrito, que están destrozados por dentro, pero no lo dan a demostrar. Esta mujer es el tipo de creyente que la casa se le puede estar cayendo, pero vive con un gloria a Dios, vive en la iglesia y vive con un aleluya. Gloria a Dios. Si esta mujer no se quedó en su casa a llorar el niño, esta mujer dijo, no, yo voy a solucionar, y quien me puede solucionar es el profeta de Dios, es el profeta de turno. Y cuando llegó el profeta le dijo, mujer, ¿qué te acontece? Y la mujer le dijo, yo no te pedí hijo, ¿para qué me lo diste si me lo ibas a quitar? Y el profeta dijo, hey, ya va, espérate. ¿Qué pasó? Dios le encubrió al profeta la muerte del muchacho. Y luego él le dice, bueno, yo te mandaré el báculo. Anda. Y mandó a Jesse con la mujer, pero luego Dios le habla y el profeta dice, no, que él mismo fue. Y cuando llegó allá, el niño estaba muerto. Él mandó a desocupar a todos, le oró a Dios, 3 veces sopló y el niño volvió a la vida. Ahora la pregunta es, ¿por qué cree usted que el niño volvería a la vida? Porque la mujer, hermano, no renegó de Dios. A veces nosotros, Dios nos prueba. Dios estaba probando la bendición que le había dado a esta mujer, y esta mujer a veces, esta mujer renegaba, y esta mujer no renegó, simplemente fue a buscar respuesta, pero fue a buscarla al mejor lugar, fue a buscarla al hombre de Dios. A veces nosotros necesitamos respuesta, pero no vamos al hombre de Dios, vamos al cizañero, al chismoso, al calumniador, a todo menos al que está dirigido por Dios. Pero esta mujer dijo, no, a mí me va a ayudar es el profeta de Dios, el que está de turno, porque respaldo había sobre él. ¿Usted cree que Eliseo tenía mal testimonio? No, cuando escuchaban que Eliseo andaba por ahí, la gente corría, hermano, a buscar a Eliseo, porque Eliseo gozaba de buena fama. Y los milagros se veían cuando este hombre caminaba al igual que Elías. Luego ahí, hermano, el profeta se le da la noticia en el capítulo, creo que 5, ella le voy a decir, o el 8, sí, el 8, los bienes de la tsunamita devueltos. En el capítulo 7, durante usted lee todo el capítulo, en el 8 ya mandan a devolverle a la tsunamita todo lo que había dejado. Dice que el pueblo de Dios era renuente a Dios y que no se sujetaba a Dios y ni se sujetaba al profeta. Y dice que el profeta oró y hubieron 7 años de sequía, hermano. Si se la vieron duro con Elías 3 años y medio, imagínense con Eliseo. Dice que la gente estaba encerrada y no podían salir de Jerusalén. Los tenían sitiados los sirios. Y dice que cuando estaba el rey allí y el profeta se paró porque ya habían pasado los 7 años, dijo, de cierto les digo que el día de mañana a esta hora ustedes estarán comiendo harina y estarán comiendo la flor de harina y el pan. Y este hombre no quiso creer la promesa y el profeta le dijo, vive Jehová en la cuya presencia estoy, que mañana tú verás lo que Dios está hablando por mi boca, pero no comerás de ello. Y dice que habían 2 leprosos que estaban, porque la broma es esta, hermano, que el leproso no lo quería nadie, ni el enemigo ni el pueblo de Dios. El leproso andaba como que por ahí como el coleto, y estos 2 leprosos estaban fuera de Jerusalén, y los sirios que estaban allí, que eran enemigos de Jerusalén, dirían, ¿para qué más mal tienen esos leprosos? ¿Para qué nos vamos a meter con esos leprosos si mira cómo andan? Pero dice que Jehová, hermano, peleó esa batalla y ellos escucharon como carro, como estruendo, y pensaron que los habían sitiado y dejaron el campamento solo. Y los 2 leprosos empezaron a caminar y vieron la ropa, vieron comida, vieron todo. Y ellos pudieron decir y maquinar en su corazón, a la verdad, no nos quieren. Nosotros podíamos quedarnos con el botín, irnos y que el pueblo siga muriéndose de hambre. Pero el verdadero hijo de Dios, hermano, el que más se le perdona pecado, ese más ama a Dios. Esos leprosos pudieron pagar mal por mal.
Pero ¿sabe qué dijeron ellos? No, mejor vayamos allá, hablemos al rey en Jerusalén y digámosle que el campamento está vacío y que hay alimento y que hay suficiente provisión. Y entraron por la puerta gritando y diciendo de que había alimento y había provisión, y enviaron allí unos carruajes a buscar. Verificaron que sí, cuando el pueblo en verdad, hermano, comprobó que Dios les estaba dando la bendición porque el profeta había abierto los cielos. Él dice que salió el hombre que no creía y la multitud lo atropelló y lo mató. Él vio las carretas cuando venía. Él vio la bendición, pero murió en el intento. ¿Usted sabe qué es triste? Que después de que nosotros hayamos peleado tanto una batalla, no podamos gozar de la bendición. Qué triste, ¿verdad? Que hayamos pasado tanto desierto. Yo me imagino a Moisés cómo lloraría, ¿verdad? 40 años con esos cabezones en un desierto, hermano. 40 años pasando trabajo y cuidándoles el pellejo. Y por una rabieta que agarró, porque el pueblo era desobediente, hermano, Dios le dice, háblale a la peña, el hombre le cayó fue a palo. Entonces él creía que a Dios se le había olvidado el asunto. Y cuando llegan a la tierra prometida, Dios le dice, ven Moisés, ya está la tierra prometida. Moisés se alegraría. Allá está, sí, pero cabezón, no vas a entrar en ella. El pueblo entrará, entrégale a Josué. Tú la verás de lejos, mas no entrarás. Y pero Señor, ¿por qué? Si yo he sido obediente. Mira, hermano, no había un hombre más manso que Moisés, dice la Biblia. Pero en una subida de tensión que le dio, en una rabieta, perdió la bendición. Si usted y yo no aprendemos a controlar las emociones, las bendiciones se nos van a ir. ¿Sí me entienden? Con una palabra mal dicha que digamos y una ofensa que le hagamos a Dios, Dios nos quita la bendición. Pensaba darte la bendición, ahora no te la doy. Y Moisés pudo ver cómo el pueblo entró, pero él no entró. ¿Usted sabe qué me daría mi tristeza? Lo digo yo por mí. Que después que nos comimos todos estos desiertos, hermano, en Venezuela, cuando venga la bendición para Venezuela, Dios decida llevarnos. Qué fuerte, ¿verdad? Señor, después de tanto trabajo, no poder gozar de la bendición por no poder controlar nuestros impulsos. Porque eso representa a Moisés. Moisés representa a un hombre justo, un hombre amigo de Dios, pero que en un momento, hermano, en una rabieta, le cayó a palo a Cristo. Porque la piedra representaba a Cristo. Y yo le digo algo, Jehová podía amar mucho a Moisés, pero más ama a Cristo, no. Usted puede amar mucho a un amigo, pero si le pegan a un hijo suyo, usted deja al amigo y agarra a su hijo, no. Y Jehová le dijo, mire Moisés, y yo podemos ser amigos, pero usted le cayó a palo a Cristo y así no puede entrar, mi hijo. Te metiste con lo que no tenías que meterte. Entonces a veces dentro del pueblo de Dios habemos gente que somos seleccionadas por Dios, que somos intocables. Y cuando le caemos a palo a un intocable de Dios, le estamos cayendo a palo a Cristo. Y ahí es donde Dios dice, y yo te dije que le cayeras a palo. Yo te di orden de que tú estés masacrando a palo. No, Señor. Si algún palo viene del mismo Dios, que ese sí no sabe dar, y eso que sí se lo digo yo. Yo a veces prefiero que hasta el palo me lo dé el hombre y no Dios. Porque, oye, mire, las disciplinas de Dios, yo duré 3 años en una disciplina donde Dios no me hablaba. Yo sentía que me iba a morir. Y el Señor me dio para que aprenda a ser obediente. Usted sabe, si usted se desespera por un mes que Dios no le habla, imagínese 3 años. 3 años por un desierto largo, espantoso y llevando palos. Y el Señor me dice, más palo va a llevar hasta que aprenda. No, gloria a Dios. Ahorita, hermano, yo guindarme a pelear con Dios y refutar la palabra de Dios. No, si el Señor me dice azul, azul es el Señor. Si Él me dice amarillo, amarillo es el Señor. Pero yo quitarle a la Biblia o ponerle, no, oh Dios me libre a mí de que el Señor me vuelva a revolcar. Y es tremendo, hermano, porque esta mujer, hermano, después que cuando venía la escasez, el mismo profeta le dice, mira, yo voy a soltar una palabra de maldición que viene del cielo y va a haber gran escasez y hambruna en la tierra, en Jerusalén. Vete
Y él mismo le dice que se fuera. La mujer se fue durante 7 años. Pero después que él vuelve a abrir otra vez la bendición, la mujer vuelve. Y qué casualidad, no, qué diosidad, que cuando están hablando, dice que uno de los que había visto los milagros, está hablando con el rey, le está explicando, le está diciendo, no, en los tiempos había una mujer sunamita que le dio hospedaje al profeta y sabía todo esto, era estéril y Dios le dio un hijo. Y el hombre como que era un poquito incrédulo. Y cuando la sorpresa de él, viene aquella mujer y le dice, esta es la mujer que yo te estoy hablando, y ese es el niño que profetizó el profeta. Entonces el niño representa la bendición, y el rey dijo, devuélvanle todo lo que ella perdió. Entonces, ¿qué le quería decir yo con esto? ¿Será que vale la pena ser obediente a Dios? Amén. Mire, si usted es agradecido a Dios de todo corazón, si hace las cosas para Dios, no importa lo que el hombre haga, pero usted lo hace para Dios. Si uno dio y el otro no dio, no importa el que no haya dado, eso no es asunto suyo. Dele usted de corazón lo que usted dispuso. Porque a veces decimos, si usted da, yo no doy. Y eso no le agrada a Dios. Porque mi bendición no depende de que ella dé, mi bendición depende de que lo dé yo, pero que lo dé de corazón. Amén. El que no quiso dar, déjelo quieto. Pero que cuando nosotros seamos bendecidos, que no hable. Porque ese es el problema, hermano, que el que no da, cuando viene la bendición, es el primero que quiere agarrar el botín. Qué tremendo, ¿verdad? Nosotros vivimos una experiencia, ¿verdad? Que íbamos a llevar a la hermana pastora, y la que vendía la gasolina en ese tiempo de escasez era la hija, y el carro era de nosotros. Y nosotros teníamos que comprarle el precio a $1 era que nos lo vendía, sí, el litro. Y le compramos la gasolina para llevar a su propia mamá. Eso lo vivimos nosotros, ¿verdad? Y a la hora que fuera, ya el carro era del Señor y fuimos bendecidos por eso. Y después yo le dije, el Señor se molestó porque dijo, ya basta que los abusen. Usted sabe qué triste que usted tenga una mamá enferma, que nosotros le damos hasta los alimentos, ¿verdad? Le llevamos mercado a ella, a la hija, a la otra, y siempre orábamos por los enfermos, y cuando nos quedamos sin gasolina, mi hija tiene gasolina, teníamos que irle a pagar $20 para llenar el tanque. ¿Qué le parece a usted eso? Ahora usted vaya a verlos cómo están ellos. Mano en ruina, enfermedad. Porque así como Dios le bendice, también Dios le pasa la factura. Porque si usted bendice al Hijo de Dios, Dios le va a bendecir. Pero si usted abusa del Hijo de Dios, Dios lo va a maldecir. Porque a Dios no le gusta que usted ande maldiciendo a sus hijos. ¿Sí o no? Seamos canal de bendición, hermano, para que se nos abra la ventana de los cielos. Si uno nos hizo mal, no importa, hagámosle nosotros bien. Porque a nosotros nos va a bendecir es Dios, no el hombre. Y Dios será glorificado en los cielos. El que más mal se porte con nosotros, hermana pastora, es con este debemos portarnos mejor. A ese le vamos a amontonar aguas en su cabeza. Ah, que no me respaldaste, yo te respaldo. Ah, que no meto, yo te bendigo. Ah, que no quisiste colaborar aquí, yo te colaboro cuando no tenga. Y usted verá cómo los cielos se abren. Bueno, ya están abiertos, hermano. Los cielos están abiertos en este lugar. Le damos gracias al Señor porque nos ha bendecido. Nos ha querido bendecir más, pero a veces nos ponemos cabezones. Por ratico se nos pierde la brújula. Pero gracias a Dios, que Dios sabe que nosotros, hermanos, si tenemos alguna dificultad en un momentico, nos reconciliamos rápido. Y gracias a Dios, yo veo eso terminado en este año, hermano. Yo no sé usted, pero yo veo allí el techo, yo veo eso frisado, veo las luces, veo el piso y veo, no sé si cerámica, granito, lo que el Señor le quiera zumbar, pues eso es de Él. Pero yo veo esa iglesia terminada y la veo llena, hermano, la veo llena, pero mantengamos el amor, la unidad, la hospitalidad y lo que el Señor nos muestra a través de su bendita y santa palabra. Respetemos los ministerios, respetemos los hijos de Dios y usted verá cómo Dios nos bendice. Mal vendrá sobre la tierra, pero no nos tocará a nosotros. Que nosotros seamos más bien provisión para cuando haya escasez, ¿verdad que sí? Cuando los demás necesiten, que nosotros tengamos abundancia. Y nosotros seamos portadores de grandes bendiciones de Dios por ser obediente al Señor. Bueno, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz del Señor.